Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que les va a volar la cabeza, un misterio que ha estado circulando en el mundo del entretenimiento y que tiene como protagonista a una de las actrices más queridas y talentosas, Demet Özdemir. ¿Alguna vez se han preguntado por qué, a pesar de su innegable talento y popularidad, Demet no recibió un premio tan importante como el Descubre en una ceremonia particularmente memorable? Pues bien, prepárense, porque vamos a desentrañar los hilos de esta intrigante historia. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante relato, si aún no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ya verán que se van a arrepentir si no lo hacen. Imaginen la escena, una noche de gala, luces deslumbrantes, el glamour por doquier, y en el aire la expectación por conocer a los ganadores de los prestigiosos premios Descubre. Estos premios, como saben, están diseñados para reconocer a las nuevas promesas, a aquellos talentos emergentes que están marcando la diferencia y dejando una huella imborrable en la industria. Y si hay alguien que encajaba perfectamente en esa descripción en ese momento, esa era, sin duda alguna, Demet Özdemir. Demet ya venía despuntando, conquistando corazones con su carisma arrollador y su capacidad camaleónica para meterse en la piel de personajes complejos. Había participado en proyectos que habían resonado con el público, que habían generado conversaciones, que la habían posicionado como una figura a seguir de cerca. Su nombre sonaba fuerte en las quinielas para llevarse a casa el galardón en la categoría Descubre, un premio que para cualquier artista joven representa un trampolín monumental, una validación de su esfuerzo y un reconocimiento a su potencial. No solo por su actuación en sí, sino por la frescura que aportaba a la escena actoral turca, rompiendo moldes y ofreciendo interpretaciones que conectaban de manera visceral con la audiencia. La expectación era palpable. Las redes sociales ardían con mensajes de apoyo, las revistas del corazón especulaban, y los fans de Demet contaban los minutos para verla subir al escenario y recibir ese merecido reconocimiento. Se imaginaban la emoción en su rostro, el discurso de agradecimiento, la foto icónica con el premio en mano que sellaría un capítulo importantísimo en su trayectoria. Pero, ¿qué sucedió? ¿Por qué esa noche, que prometía ser de gloria para ella, terminó envuelta en un velo de misterio y decepción? Aquí es donde la trama se pone realmente interesante, y donde debemos empezar a mirar más allá de las apariencias. Porque, amigos, en el mundo del espectáculo, no todo lo que brilla es oro, y a menudo, detrás de las cámaras, se tejen historias que el público nunca llega a conocer. La respuesta, o al menos la razón que se ha filtrado y que ha resonado con fuerza en los círculos de la industria, apunta directamente a la figura de su productor en ese momento. Sí, han oído bien. Al parecer fue el propio productor de Demet Özdemir quien, de forma sorpresiva y para muchos, inexplicable, impidió que ella entregara el premio. Imaginen la escena, Demet, radiante, preparándose para su momento, quizás incluso ya con un vestido que la hacía lucir espectacular, y de repente, recibe la noticia de que no podrá cumplir con su papel, no podrá subir al escenario a entregar el galardón. ¿Las razones? Aquí es donde las versiones se cruzan, pero la más consistente apunta a una estrategia, o mejor dicho, a una mala jugada estratégica por parte de su productor. Según se comenta, el productor en cuestión habría tomado esta decisión para proteger la imagen de Demet. Sí, han oído bien, proteger. El argumento, por lo visto, era que entregar un premio en esa categoría, a pesar de ser un honor, podía interpretarse como una señal de que Demet todavía estaba en una etapa de desarrollo, de descubrimiento. Y él, con una visión, quizás errónea pero firme, creía que era más beneficioso para su carrera que ella fuera vista ya como una estrella consolidada, alguien que daba los premios, no que los recibía en esa fase. La lógica que se intentaba imponer era la de un salto evolutivo, de ser reconocida como emergente a ser quien consagra a otros emergentes. Piensen en esto por un momento. Es como si, en lugar de dejar que un atleta joven muestre su potencial ganando una medalla en una competición de categorías inferiores, se le dijera, no, tú eres demasiado bueno para eso. Tú ahora eres el que entrega las medallas a los nuevos talentos. Una estrategia que, a todas luces, podría haber sido contraproducente y generar un sentimiento de injusticia tanto en Demet como en su base de fans, quienes veían en ella a la artista que precisamente representaba la esencia de esa categoría. La frustración, la decepción, debieron ser inmensas. Imaginen todo el trabajo.
O el esfuerzo, la dedicación que Demet había invertido para llegar a ese punto, para ser considerada una de las figuras más prometedoras del momento, y que se le negara la oportunidad de ser reconocida de esa manera, y no por falta de mérito, sino por una decisión unilateral de su representante. Es una situación que pone de manifiesto los complejos entresijos del mundo del entretenimiento, donde las decisiones no siempre recaen en el artista, incluso cuando se trata de su propio reconocimiento. Se dice que Demet, a pesar de su juventud, ya demostraba una gran profesionalidad y madurez. Probablemente entendió las razones, o al menos las aceptó, pero eso no quita el sabor amargo de una oportunidad perdida, de un momento que pudo haber sido un punto de inflexión en su reconocimiento público y en su propio sentir de validación profesional. Fue un instante donde su carrera se vio supeditada a una visión externa, una interpretación de su estatus que quizás no se alineaba con la realidad de su éxito o con sus propias aspiraciones. Ahora, ¿qué implicaciones tuvo esta decisión? Pues bien, aunque Demet continuó su ascenso meteórico y se consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía y a nivel internacional, este incidente dejó una marca. Generó un debate en su momento, preguntas entre los fans que veían una anomalía en la situación, y una cierta desconfianza hacia la gestión de su carrera por parte de quienes toman las decisiones. Fue uno de esos rumores, que aunque no se confirme oficialmente, cala en la percepción pública. Es importante recordar que en esa época, Demet estaba en un momento crucial de su desarrollo profesional. Los premios son una forma de validación externa, una señal para la industria y para el público de que un artista está triunfando, que está dejando una huella significativa. Negarle la posibilidad de recibir un premio como el Descubre, que precisamente celebra el talento emergente, fue, para muchos, un error de cálculo por parte de su productor. La oportunidad de recibir ese premio no solo habría sido un trofeo, sino un mensaje claro y contundente de su impacto en la industria. El objetivo, supuestamente, era posicionarla como una figura ya establecida, una estrella incipiente lista para dar el siguiente gran paso. Pero la ironía es que al evitarle subir al escenario para recibir un reconocimiento a su descubrimiento, se generó justamente la percepción de que algo oscuro o injusto estaba sucediendo. La falta de transparencia en las decisiones, la arbitrariedad con la que se manejaron las cosas, crearon un aura de misterio que, en lugar de beneficiarla, generó dudas y preguntas incómodas. Se cuestionaba si se estaba intentando acelerar un proceso de consolidación de manera artificial, o si había alguna otra razón oculta. Imaginemos la perspectiva de Demet. Ella, que ha trabajado incansablemente, que ha dado lo mejor de sí en cada proyecto, que ha conquistado el corazón de miles de personas con su talento y su autenticidad. Y de repente se le dice que no puede recibir un premio que la reconoce precisamente por eso, por ser esa chispa nueva y brillante. Es una situación que puede generar frustración, desmotivación, e incluso cuestionamiento sobre su propio valor, a pesar de las razones estratégicas. Sin embargo, y aquí reside la grandeza de Demet Özdemir, ella no se detuvo. No permitió que esa decepción, esa injusticia percibida, la frenara. Al contrario, utilizó esa energía, esa frustración como combustible. Siguió trabajando con la misma pasión y dedicación, demostrando una y otra vez su talento en cada nuevo papel. Su respuesta no fue a través de declaraciones públicas o confrontaciones, sino a través de su arte, de su evolución constante como actriz. Y el público, testigo de su esfuerzo, de su perseverancia y de su innegable calidad artística, siguió apoyándola incondicionalmente, quizás incluso con más fuerza al percibir la injusticia. La historia del premio Descubre se convirtió en una anécdota más, un recordatorio de las complejidades del mundo del espectáculo y de cómo las decisiones de los productores, a veces, pueden eclipsar el brillo de los artistas, o al menos, intentar hacerlo. Pero también es una historia que habla de la resiliencia, de la determinación y del poder del talento que, tarde o temprano, encuentra su camino y se abre paso a pesar de las adversidades o de las maniobras de oficina. Lo que sí queda claro es que, independientemente de las estrategias de su productor, Demet Özdemir demostró con creces ser una artista que iba mucho más allá de un solo premio. Su carrera ha sido un ascenso constante marcado por roles memorables en producciones de gran éxito, tanto en Turquía como a nivel internacional, y una conexión profunda y genuina con su audiencia. Y esa conexión, ese cariño del público, es el verdadero premio, el que nadie puede arrebatarle, el que trasciende las ceremonias y las entregas de galardones. Así que, queridos amigos, la próxima vez que vean a Demet Özdemir brillar en la pantalla, recuerden esta historia.
Una historia de talento, de ambición, y de las intrincadas decisiones que a veces se toman en el oscuro pero fascinante mundo del entretenimiento. Una historia que a pesar de las trabas termina con un mensaje de perseverancia, de crecimiento y sobre todo, de un éxito que se ha forjado con sudor, lágrimas y un talento inigualable. Es un recordatorio de que aunque las estatuillas son importantes, la admiración del público y la propia satisfacción artística son insustituibles. Y hasta aquí nuestra dosis de misterio y análisis sobre la carrera de Demet Özdemir. Espero que les haya parecido tan intrigante como a mí desentrañar estos detalles, que nos hacen reflexionar sobre las dinámicas del éxito en la industria del entretenimiento. Recuerden que aunque este incidente pudo haber sido decepcionante en su momento, el talento de Demet ha brillado con luz propia, y su camino sigue inspirándonos a todos, demostrando que la pasión y la dedicación siempre encuentran su recompensa. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que la decisión del productor fue acertada o un error estratégico con miras a un futuro más consolidado? ¿Han vivido alguna situación similar donde las decisiones externas han limitado el reconocimiento de un talento, o creen que es parte del juego? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo, entretenido y les ha picado la curiosidad para saber más sobre el mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares, y en todas sus redes sociales, para que todos puedan disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más historias exclusivas, análisis profundos y revelaciones del mundo del entretenimiento. No se pierdan lo que se viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y revelaciones. Hasta la próxima.